madrugada del 28 de junio de 1969, la policía realizó una redada en el bar Stonewall, situado en el Greenwich Village de Nueva York. En la historia del movimiento homosexual en Estados Unidos, este episodio señaló el momento en que los gays comenzaron a luchar contra todo un sistema legal, policial y social que los perseguía. Las primeras marchas del orgullo gay para conmemorar estos hechos tuvieron lugar en 1970 en Nueva York y Los Ángeles. Poco a poco se le sumaron ciudades en todo el mundo que desde entonces acogen los llamados Pride Parades o desfiles del orgullo gay para reivindicar sus derechos. Sin respuesta, ninguna agresión. Sin respuesta, ninguna agresión. Estamos aquí en el World Pride. ¡Feliz orgullo! Adiós. Estoy en Madrid, España, y quiero conocer, en palabras de las propias personas, cuál es su motivación por asistir a este desfile. Estamos pasando un día fenomenal, que estamos muy contentos de estar aquí. Tengo 3 hijos y el pequeño adoptado de Etiopía, y estamos aquí por él, para apoyarle en todo. Para él, nuestro hijo y para todos los hijos que necesitan el apoyo de sus padres. Siempre. Los otros han necesitado apoyo de otra manera, él posee orientación sexual, pues aquí estamos. Lo que queremos es que nuestros hijos sean felices. Bueno, he venido porque hay que dar visibilidad al colectivo, porque bueno, soy bisexual y dar visibilidad a la gente y hay que venir a luchar por nuestros derechos y a celebrar los que ya hemos conseguido. Bueno, estar con la gente un poco también. Yo pues, para reivindicar los derechos que tenemos los gays, las lesbianas y todo el colectivo en general. Y porque me mola la fiesta, ¿no? Los colectivos homosexuales de toda Europa eligen una ciudad cada año para celebrar conjuntamente el orgullo LGTBI. La marcha más multitudinaria es la de Madrid, seguida de las de París, Londres, Berlín, Ámsterdam, Estocolmo y Roma. He venido porque la gente dice que no hace falta, que no tiene sentido un día del orgullo LGTB, o sea, yo sí que pienso que es necesario, o sea, porque el resto del año es el orgullo hetero, entonces un día al año al menos se tiene que ver más, tiene que haber más visibilidad de todo lo que es el colectivo LGTB, o sea, yo he venido aquí con Juan porque estoy en el colectivo y porque realmente me interesa cómo trabaja y lo que se hace. Muchas veces los padres y madres, cuando nuestro hijo o nuestra hija nos dice soy LGTB, gay, lesbiana, bisexual, transexual, muchas veces decimos no pasa nada. No se puede decir esto porque sí que pasa y pasa mucho. Pasa mucho en la vida de ese adolescente o de esa adolescente. No podemos desvalorizar el dolor y el proceso de ese adolescente. A esos padres y a esas madres que sean valientes, que salgan del armario, que a nuestros hijos les ha costado mucho salir del armario y nosotros tenemos que ser también valientes para salir con ellos, para ayudarles y para apoyarles, porque su proceso estará hecho al 90% si nos tienen con ellos. ¿Puedo saludar a mis amigos chilenos? Queridos amigos, Cristian, Matilde y Estela, he salido del armario. Os mando un beso desde Madrid, España. Buenísimo, buenísimo. Espero que lo vean. ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno. La palabra orgullo define un movimiento que defiende que ninguna persona debe avergonzarse de su sexo biológico, de su orientación afectiva, ni de su identidad sexual o su rol de género. Un concepto que habla sobre la dignidad y el respeto que merecen todas las personas. En España, bueno,
parece que va cambiando la situación hacia las personas LGTB, pero sí que es verdad que todavía quedan muchos derechos por conquistar y sobre todo el poder visibilizarnos públicamente sin miedo a agresiones y sin miedo a que nos pueda pasar algo por visibilizarnos. Si me preguntan, ¿cómo fue tu experiencia de asistir a un desfile del orgullo? Podría asegurar que fue respetuosa. Una fiesta compuesta por gente comprometida, organizada y muy valiente. El desfile del orgullo es una experiencia que todos deberíamos conocer para crearnos nuestra propia opinión. Más allá de las convenciones que nos impone la sociedad sobre lo correcto o incorrecto, sobre lo que se debe o no hacer, es necesario ponernos en los zapatos de otras personas. De hecho, el viajar es una gran forma de abrir nuestra mente, de hacernos más tolerantes y humanos, de aceptar que nuestra realidad, creencias y condición no son las únicas ni las más importantes en el mundo. Y como Behind the Trip es un blog especializado en imágenes, no podía dejar de mostrarles algunas de las fotografías que hice en mi primer desfile del orgullo en Madrid.
Chao.